segundo bloque de Hola, ¿qué tal? Tenemos mucho, decíamos, para compartir, tercer bloque de Hola, ¿qué tal? Y la columna de economía, como todos los miércoles, no podía faltar, siempre a cargo de la Facultad de Economía de aquí de la Universidad del Comahue. En este caso lo tenemos y lo recibimos con un aplauso a Nicolás Padín para hablar también de economía. ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bueno, bienvenido. Gracias. Primera vez que estás en la columna, ya tuvimos a Rubén Baudanioto, a Juan Quintar y ahora vos también, docente de historia también. Sí, docente, profesor de Historia Económica y Social General de la Facultad de Economía. Perfecto. Bien, en este caso para hablar de economías del sudeste asiático. Exactamente, sí. ¿Por qué miramos hacia allá? Y realmente cuando uno se pone a analizar los diferentes indicadores estadísticos de estas economías, realmente llaman la atención. Es muy notorio el crecimiento económico que han tenido desde la década del 60 hasta la actualidad. Realmente sus guarismos, es decir, sus indicadores de crecimiento económico son realmente llamativos. Con tasas de crecimiento del 9 hasta casi el 10% de una manera autosostenida durante muchísimos años. Bien, vamos a comenzar con un video que tenemos como disparador para empezar a hablar de este tema que tiene que ver con las economías del sudeste asiático. El Producto Interior Bruto de Taiwán subió un 1,4% en 2016 en comparación con el año anterior, con lo que duplicó su crecimiento del 0,72% de 2015, según los datos oficiales publicados este miércoles. En el cuarto trimestre de 2016, la economía taiwanesa aceleró hasta un crecimiento del 2,58% interanual, frente al 2,03% del tercer trimestre, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística. Entre octubre y diciembre, Taiwán registró su ritmo de crecimiento trimestral más elevado en casi 2 años, desde el inicio de 2015, gracias al impulso de las exportaciones y la inversión, lo que le permitió consolidar su recuperación económica. Para 2017, la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística taiwanesa espera un crecimiento económico del 1,87%, aunque los analistas advierten de que el giro proteccionista de Estados Unidos con Donald Trump y la transición estructural de China ponen en riesgo ese pronóstico. Bien, entre algunas de las cosas que me quedaron de este disparador, pensaba que también habla de la presidencia de Donald Trump y pone en peligro este modelo, esta forma, esta economía de Taiwán. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí, una cuestión a tener en cuenta, una dimensión de análisis fundamental, es la cuestión geopolítica y las relaciones internacionales. Ninguna de estas economías, tanto la de Taiwán como la de Corea del Sur, Japón, China en la actualidad, lo que tradicionalmente se conoce como los tigres del sudeste asiático, no podrían comprenderse sin esta dimensión geopolítica. Una de las razones que nos permiten entender este crecimiento, que muchos economistas no dudaron en llamar como milagroso, tiene que ver con el contexto histórico y también con causas de índole geopolítica. Es decir, no podríamos comprender este crecimiento económico excepcional si no analizáramos cómo se da este despegue, que es en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de una fuerte apoyatura que tiene Estados Unidos como para crear una suerte de cordón sanitario frente a la amenaza comunista. En la actualidad, las relaciones con Estados Unidos siguen siendo fundamentales en relación, ¿no?, a cómo se da una suerte de pasaje, ¿no?, de influencia de cuál es el eje geográfico del dinamismo económico internacional. Si desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad veíamos que el cuadrante de las potencias económicas mundiales estaban en el sector noroccidental, Gran Bretaña en un principio, las economías de Europa Occidental y Estados Unidos, vemos en la actualidad, y estos conflictos son una muestra de ello, cómo se da un corrimiento de ese dinamismo internacional hacia la zona de Asia-Pacífico.
Entonces ahí hay una conexión muy marcada. Bien, vos hablabas de la relación con Estados Unidos. Acá se busca también las inversiones o las relaciones con Estados Unidos. ¿Es de la misma manera? ¿Se puede llegar a lo mismo? ¿O no funciona así? No funciona así. Cada trayectoria tiene sus especificidades. Sí, quizás hay alguna serie de elementos a tener en cuenta que nos permiten hacer un análisis comparativo entre esa región del mundo y América Latina. Probablemente un dato a tener en cuenta es el rol fundamental que tiene el Estado, ¿sí? Son en todas las experiencias asiáticas de desarrollo, hay un Estado desarrollista, un Estado que está consustanciado con la idea de generar procesos de modernización económica. Es decir, son estados muy fuertes, pero que tienen a su vez un horizonte de competitividad y eficiencia muy marcado. Es decir, no son estados simplemente grandes, sino que son estados que están orientados hacia la búsqueda de la eficiencia y promoviendo una fuerte sinergia con los sectores privados y también con las principales potencias económicas occidentales. Claro, vos decís Estado como industrias nacionales, me imagino, Sí. más el aporte de Estado, la mano de obra. Exactamente, un Estado con una fuerte planificación económica, un Estado que también controla los resortes básicos de la economía, los sectores económicos estratégicos, pero que no es un Estado dogmático que cierra sus economías, sino que hay una dosis bastante variable entre proteccionismo y libre cambio, donde el Estado también no solamente controla esos sectores de la economía, sino que también propicia la inversión privada. Bien, Marce tenía una pregunta. Exactamente. Vemos estos crecimientos de los tigres del sudeste asiático que se da en el marco de la década del 60 hasta el 90 fundamentalmente, en donde estos países eran realmente aliados norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Hong Kong que estaba bajo la colonia inglesa y en el caso de Corea del Sur muy apoyado por Estados Unidos por la división de las dos Coreas y lo que era, como bien decías, esa barrera sanitaria hacia el comunismo. ¿Cómo se ve ese contexto hoy en día con el marco de que hoy parece que buscan independizarse, salirse de la hegemonía de Norteamérica y si tuvieron que sacrificar en aquella época también cuestiones como flexibilización laboral? Sí, bueno, esas son una de las causas o de las recetas a veces ocultas que tienen estos modelos tildados como milagrosos. Propiciaron y utilizaron de una manera muy efectiva este contexto geopolítico internacional, ¿sí? Con una fuerte apoyatura militar y financiera norteamericana, que es en los momentos clave de su desarrollo económico. Son las décadas del 60, del 70, del 80, y a partir de los 90, con la emergencia a nivel mundial del neoliberalismo, el consenso de Washington, tuvieron un contexto internacional no tan complaciente, que sin embargo no les no realizaron un abandono radical de shock, como sí se realizó a partir de la disolución de la Unión Soviética en lo que hoy es Rusia o en América Latina, sino que el Estado mantuvo entonces el control de herramientas de política económica clave. Otra cuestión que no es menor es obviamente una mano de obra que se cuenta por millones. Si uno visualiza el mapa de la región va a ver que son islas o zonas con una superficie geográfica que, por ejemplo, Taiwán es muchísimo más chica que Neuquén, es decir, tiene una superficie muy chica y una alta densidad demográfica, es decir, que le permitió tener una ventaja comparativa clave, que es una mano de obra muy barata, ¿sí? Por millones, y con un régimen de control de esa mano de obra también muy, muy fuerte. Es decir, que permitió entonces que en un contexto de deslocalización internacional de las grandes corporaciones, esas empresas transnacionales migraran hacia zonas del mundo donde la mano de obra obviamente era un factor clave a tener en cuenta. Pero esta mano de obra barata, por millones, cuando se entiende por barato, ¿es que son trabajadores precarizados o que viven bien, pueden tener una vida de clase media, por ejemplo? No sé. Y depende del contexto, el momento histórico que analicemos. En las primeras, sobre todo en la década del 60 al 70,
por ejemplo, existía previsión sindical. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso argentino, el famoso costo laboral argentino, en términos internacionales el costo laboral era llamativamente menor. Lo que pasa que también avanzando, llegando hacia fines del siglo XX, lo que visualizamos es que estas economías generan un aumento, es de un crecimiento económico exponencial, pero también una mejoría en los indicadores sociales básicos. Bien. También hay una fuerte correlación entre crecimiento económico y mejoría de las condiciones materiales de existencia básicas. Está buenísimo eso. Por último, y para ir cerrando la columna de hoy, ¿qué se puede tomar de esta experiencia para acá? ¿Hay forma de replicar o de acercarse a eso aquí en Argentina? ¿Hay chances? Sí, la verdad que pensarlo en términos comparativos es una gran tentación. Generalmente estas experiencias se han tomado a nivel internacional como un modelo. Mi opinión es que es un modelo que hay que desarmar, que deconstruir, y obviamente las trayectorias históricas son específicas, pero hay enseñanzas que se pueden claramente tomar. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, excelente, todo muy claro. Va a haber una segunda parte de esto, nos informa acá nuestro productor, así que te vamos a citar de nuevo para seguir hablando de este tema, porque la verdad que tiene mucha tela para cortar. Exacto, sí. Hay mucha información, así que te agradecemos por venir y a gracias toda a la ustedes por facultad de invitarme. Economía.